A medianoche, con un dolor abdominal insoportable, le pedí a Santiago que me llevara al hospital. Él me dijo que aguantara. Se fue la luz en el edificio de Julia. Está asustada con la niña. Voy a ver cómo está. Esa noche no volvió. A la mañana siguiente, Julia me mandó una foto. En ella, Santiago llevaba un delantal de Shin-chan, sosteniendo una espátula, con cara de resignado. Julia escribió: Santiago seguro será un gran papá algún día. Yo estaba acostada en una cama de hospital. Acababa de perder a mi bebé. Le respondí: te lo regalo. Capítulo 1. Cuando el 520 cae en sábado, hay que celebrarlo. Vamos al cine primero y luego a cenar. ¿Qué te apetece? ¿Buffet de mariscos? Lo dije con entusiasmo. Santiago dudó. ¿Qué pasa?, pregunté. Julia dijo que Sofía quiere ir mañana a Parque Castillo. Parece que hay un evento temático. Julia teme no poder con ella sola. ¿No puede pedirle ayuda a sus padres? ¿O a sus amigas? ¿Por qué tú tienes que ir? Tenía una rabia atorada que ya no podía contener. Santiago suspiró. Sus padres ya están grandes y cansados. Y mañana es 520. Además es sábado. Sus amigas también tienen sus planes. Ah, o sea, ¿tú también sabes que es 520? ¿Todos ocupados, menos yo? Santiago frunció el ceño y alzó la voz. ¿Qué sentido tiene ponerte celosa de una niña? ¿Crees que ella entiende qué es el 520? Me puse seria. Me levanté para irme. Él se asustó y me detuvo. Rita, no hagas esto. Sí, tú sabes cómo es. Cuando Julia me lo pide, no puedo decirle que no. Estaba agotada. ¿Cuándo se va a acabar esto? Santiago dijo: cuando Sofía crezca, y Julia se adapte a manejar las cosas sola. Ni él se lo creía, y yo ya no sabía contra qué pelear. Así que me rendí. Otra vez. Olvídalo. Se arruinó. Capítulo 2. Mi esposo pasó el 520 con otra mujer. No podía enojarme, no podía quejarme. Hasta tenía que sonreír y desearles que se divirtieran. Ellos comieron felices, el mismo buffet de mariscos que yo quería. Yo, en casa, comiendo fideos instantáneos, llenándome de rabia. Finalmente compré ese bolso de lujo que había deseado por tanto tiempo pero nunca me atreví, con la tarjeta de Santiago. Poco después, él llamó, con voz alegre. ¿Ya no estás enojada?, respondí seca. Yo no estaba enojada. Claro, nuestra Rita siempre tan comprensiva. ¿Qué comiste al mediodía? Miré mis fideos, justo cuando iba a responder. Escuché la voz de Julia del otro lado. Santiago, estoy agotada. ¿Puedes cargar a Sofía? Gordita preciosa, ¿has subido otro kilito? Mamá mala, quiero mimos de papá. Ese papá fue como una bomba en mi cabeza. Santiago, Rita, hablamos después. Sí. Colgó. Sentí el corazón hecho un nudo. Sin pensar, llamé de nuevo. No contestó. Volví a marcar. Nada. A la cuarta, respondió Julia. Rita, ¿pasa algo? ¿Dónde está Santiago? Quiero hablar con él. Ella ignoró el tono helado de mi voz. Santiago está con Sofía en el teleférico. No puede contestar ahora. ¿Le dejo algún mensaje? La situación era absurda, como si ella fuera la esposa, y yo una extraña sin lugar. Julia siguió. No te preocupes. Santiago está bien. La estamos pasando genial. Te mando unas fotos más tarde, para que sientas el espíritu de la fecha. No la dejé terminar. Colgué, porque si no colgaba, iba a soltar una grosería. Capítulo 3. La Julia de ahora me resulta totalmente desconocida. Y sin embargo, apenas ha pasado un año desde que todo ocurrió. El mundo cambia, lo que antes era mar. Hoy es tierra firme. El esposo de Julia se llamaba Ryan. Era el mejor amigo de infancia de Santiago. Hace un año, falleció, de forma repentina, sin señales previas. Ese día fue como cualquier otro. Ryan salió del trabajo y quedó con Santiago para jugar al básquet. Santiago se fue antes porque quería llevarme algo de pato para cenar. Ryan aún tenía ganas de seguir jugando, pero solo media hora después de que Santiago se marchara, Ryan sufrió un infarto y murió. Eso destrozó a Santiago. Se hundió en la culpa y en el desprecio hacia sí mismo. Si me hubiera quedado solo medio minuto más, 30 segundos, quizá, podría haberlo salvado. Santiago es médico. Sentía que debía haber salvado a Ryan, pero ese día, se fue temprano. Ese arrepentimiento casi lo consume. No podía soportar verlo así. Así que cuando Julia no sabía qué hacer con una cañería atascada y pidió ayuda, le dije a Santiago que fuera. Fue la primera vez, 3 meses después de la muerte de Ryan. Capítulo 4. Julia cumplió su palabra. Me mandó decenas de fotos, todas organizadas como si fueran un álbum familiar. Fotos de Santiago cargando a Sofía. Santiago caminando de la mano con ella. Santiago pelándole camarones. En cada imagen,
El rostro de Santiago irradiaba ternura. La forma en que miraba a Sofía estaba llena de cariño y complacencia. Amplié una foto en particular, una de las pocas donde salía Julia. Ella y Santiago estaban a cada lado de Sofía. Los tres sonreían como si fueran una verdadera familia, y lucían perfectamente naturales así, como mamá, papá e hija. Santiago no regresó hasta las 10 de la noche. Entró agotado. Lo primero que dijo al verme fue: Dios, estoy rendido. Sofía tiene una energía increíble. Yo ya no podía más y ella seguía brincando por todos lados. No te dejes engañar por lo pequeña que es, da más guerra que muchos varones. Y además, hoy pasó algo súper gracioso. Contaba emocionado cada momento del día con Sofía, como si fuera un padre orgulloso hablando de su hija. Yo lo miraba en silencio. Pasaron varios segundos sin que respondiera. Santiago finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué pasa? ¿Estás enojada?, le pregunté. ¿No tienes nada más que decirme? Santiago frunció el ceño. Su cara de cansancio no alcanzaba a cubrir la molestia que empezaba a asomar. Si hubiera un narrador, seguro diría: ¿y ahora qué? Dilo de una vez. ¿Qué es lo que quieres decir? Eso solo me echó más sal en la herida. Santiago, ¿por qué Sofía te llamó papá? Se frotó las sienes con fastidio. Extraña a su padre. Hoy me preguntó si podía llamarme papá por un día. Dime tú, ¿cómo iba a decirle que no? Sin explicación, sin consuelo, sin una pizca de culpa, como tantas veces antes. Me tiró la pelota a mí. Terminamos el día peleados. Lo eché del cuarto y lo mandé a dormir al cuarto de invitados. Él intentó hablar conmigo un par de veces. Lo rechacé. Al final, él también se enojó. Entró al cuarto de huéspedes con el rostro frío y ni una palabra más. Capítulo 5. Cuando Ryan estaba vivo, consentía a Julia como a una reina. Todo el mundo sabía que era un husband simp, y cuando nació su hija, se convirtió en un papá baboso de manual. Claro, Julia tenía con qué. Era guapa, culta, una mujer brillante. Dejó una carrera prometedora para ser ama de casa y cuidar de Ryan. Ryan solía decir: eso tengo que compensárselo el doble, y lo cumplió. Así, Julia terminó siendo una inútil funcional. No sabía ni pagar los servicios básicos. Santiago intentó enseñarle. Ella hizo pucheros. Es muy difícil. Santiago suspiró. Está bien, de ahora en adelante lo haré yo. Julia no sabía cocinar. Una vez casi incendia la cocina. Santiago tuvo que dejar todo y salir corriendo. Al final, terminó pidiéndole comida a domicilio todos los días. ¿Y no puede pedirla ella sola? Es algo que hago en el camino. Se quemó una bombilla y Julia no supo qué hacer. Puede llamar a un electricista. Es una madre sola. No es seguro dejar entrar a un desconocido. Una noche, Santiago y yo estábamos en la cama, terminando un trabajo. El ambiente se puso íntimo. Julia llamó. Sofía vomitó. ¿Qué hago? Santiago, ayúdame. Santiago ni lo dudó. Se vistió y salió corriendo. Ni tiempo tuvo de taparme. Después descubrimos que Julia le había dado a Sofía fideos picantes de caracol. La niña era muy pequeña. Terminó hospitalizada por el picante. Julia no sabía salir sola con la niña, ni para un paseo, ni para ir al médico. Santiago siempre iba cuando ella lo llamaba. Tomó el rol de Ryan, y poco a poco, eso lo fue tranquilizando por dentro. Yo sabía, estaba intentando pagar su deuda, pero esa compensación se volvió una tortura para mí. Yo ya estaba al borde. Capítulo 6. Tenía pensado hablar con Santiago, pero cuando me desperté, ya se había ido. Sobre la mesa, un desayuno bien preparado, guardado en una caja térmica. Había gachas, bollitos al vapor y huevos cocidos. Al lado, una nota. Rita, lo siento, ayer perdí la paciencia. No debía hablarte así. Tú siempre has sido comprensiva conmigo, demasiado. ¿Puedes darme un poco más de tiempo? Me quedé en silencio por mucho rato. Luego, me comí el desayuno sin decir nada. Santiago, de verdad, estaba ocupado. Llamé al hospital. Me contestó una enfermera. Me dijo que estaba en cirugía. Una operación en la mañana, 2 más en la tarde. No había forma de que saliera a su hora. Como yo tenía el día libre, decidí cocinar algo y llevarle la comida. Hacía mucho que no le llevaba comida al hospital. No por falta de ganas, sino porque, últimamente, solo discutíamos. Al llegar al área, saludé a la enfermera. Se quedó mirándome con los ojos como platos. Hasta tartamudeó. No entendí por qué. Hasta que abrí la puerta del despacho de Santiago. Claro, pensaban que venía a pescarlo en algo. Julia estaba sentada en su silla, descalza, jugaba con el móvil. Y tenía la chaqueta de Santiago sobre las piernas. Sobre el escritorio, una caja de pastelitos. Ya a medio comer. ¿Qué sentí?
Ni sorpresa, ni shock, solo un vacío, el corazón cayendo en picada. Julia alzó la vista. Ah, Rita, pasa, siéntate. No seas tímida. ¿Quieres un pastelito? Santiago me los compró. No quería que me quedara con hambre. Capítulo 7. Julia no ha estado bien de ánimo últimamente. Estar sola en casa la hace pensar cosas. Solo quería compañía para cenar. No supe decirle que no. Esa fue la explicación que recibí. Después de una hora esperando, ya no sé dónde están los límites de Santiago. Hoy cenas con ella en tu oficina. ¿Y mañana qué? ¿La traes a casa? ¿Y pasado? ¿Le cedemos media cama también? Santiago frunció el ceño. ¿Qué tonterías estás diciendo ahora? Suspiré. A veces uno se busca sus propias desgracias. Esta mañana me pediste tiempo. Aquí tienes mi respuesta. No. Me levanté para irme. Santiago me agarró del brazo. ¿Qué quieres decir con eso? Significa que o sacas a Julia de nuestra vida, o te saco a ti. Tú decides. Sus ojos se encendieron con furia. Me miraba fijamente. ¿De verdad me estás poniendo entre la espada y la pared? Apreté los dientes. ¿Te estoy presionando? Cuando dijiste que querías darles 200,000 yuan a esa viuda y su hija. Ni parpadeé. En los últimos 6 meses, gracias a Julia, he vivido como una viuda con esposo vivo. ¿Aún te parece poco? Santiago, ya aguanté suficiente. Es hora de que tú elijas. No lo entiendo, gruñó. Ryan ya no está. Solo intento ayudar a su familia. ¿Por qué eso te resulta tan insoportable? Entre Julia y yo no hay nada. ¿Por qué dramatizas? Lo miré con una decepción que me pesaba en los huesos. Nunca imaginé que sabría fingir tan bien. Suelta. La cara de Santiago se congeló, pero en vez de soltarme, apretó más fuerte. El asco me revolvió el estómago. Te dije que me sueltes. Forcejeé, y de pronto, giré la cabeza y vomité. Santiago se asustó. Me abrazó. ¿Qué tienes? ¿Te duele algo? Jadeando, le escupí las palabras. Estoy bien. Solo me dan náuseas tus excusas. Santiago apretó más, esta vez, con fuerza en el hombro. Dolía. Capítulo 8. Santiago y yo entramos en guerra fría, pero parecía que estaba cambiando. Seguía saliendo temprano y volviendo tarde. No sabía qué hacía realmente en el hospital, pero en casa, ya no había llamadas a medianoche, ni desapariciones repentinas. Aún así, yo no me sentía mejor. Era como si una piedra se hubiera asentado en mi pecho. A veces, ni podía respirar. No entendía qué me pasaba. Nunca fui una mujer emocional ni frágil. De lo contrario, no habría aguantado tanto a Santiago. Pero Julia, ella sí que tenía talento. Logró llevarme al borde. Ese día, estaba acostada, sintiéndome sofocada, medio dormida. Escuché abrirse la puerta. Santiago entró. Poco después, la cama se hundió a mi lado. Se metió bajo las sábanas y me abrazó. Abrí los ojos. Tenía la cara pegada a mi espalda. Murmuró, no te enojes más. Voy a cambiar. Prometió que Julia no volvería a entrar en su oficina, que no le pediría comida, que no volvería solo a su casa, y que si tenía que ir, me llevaría con él. Juró que sacaría a Julia de nuestra vida. Así que cuando Julia volvió a llamar, dijo que una cañería había explotado y no sabía qué hacer. Fui con Santiago a su casa. Julia abrió rápido. Estaba empapada. Llevaba un camisón de seda rojo fuego, pegado al cuerpo. Todo visible, sin nada debajo. Antes de que pudiera reaccionar, se abrazó a sí misma y gritó, como si yo fuera la intrusa. La amenaza. Me puse helada. Tomé a Santiago del brazo y me fui. ¿Cuántas veces van ya? ¿Qué estás diciendo? ¿Cuántas veces se te ha presentado así? Con esa ropa. ¿En tu cara? Santiago se quedó callado. Solo vine a ayudar. ¿Por qué tienes que ensuciarlo todo? Ah, ahora la sucia soy yo, Santiago. Divorciémonos. ¿Qué? De pronto. Me das asco. No sé desde cuándo. Pero estar cerca de ti me repugna. Capítulo 9. Al final, Santiago no subió, pero sí llamó a la administración del edificio. ¿Ves? Qué fácil era. Regresamos a casa en silencio. Santiago dijo, Rita, ¿podemos hablar? Negué con la cabeza, demasiado cansada, agotada hasta los huesos. Mañana, caí en un sueño turbio y pesado. A mitad de la noche, un dolor desgarrador en el vientre me despertó. Era insoportable. Sudor frío me corría por la espalda. Santiago. Santiago. Susurré su nombre, ni siquiera segura de si lo decía en voz alta. Entonces, Santiago abrió la puerta del cuarto. No me di cuenta. Entre el dolor de que ya estaba vestido para salir, le agarré la mano. Santiago, me duele el estómago. Llévame al hospital.
pero él me interrumpió. ¿Dolor de estómago? Rita, aguanta un poco. En un rato te llevo. En el barrio de Julia se fue la luz. Sofía está llorando como loca. Le dio una pesadilla. Tengo que ir a verla. Santiago, llévame al hospital. No sabía que tan grave era. Solo sentía, en lo más profundo, que tenía que ir. Ya. Santiago soltó mi mano. Sé razonable. Sofía es lo único que Ryan dejó en este mundo. ¿De verdad tienes que competir con una niña? Y se fue. No miró mi cara pálida como un fantasma. No escuchó mis súplicas. Mi corazón se desplomó. ¡Ah! Un grito agudo me atravesó. Corrí las sábanas. Todo era rojo. Llamé un coche por aplicación. La pareja que me llevó no dijo nada del desastre. Me dejaron en el hospital. Perdí al bebé, mi primer hijo. Vino y se fue, sin hacer ruido. Pregunté al médico por qué. Me dijo con dulzura. Fue tu cuerpo el que tomó la decisión. No estabas en condiciones de ser madre ahora. Tu cuerpo intentaba protegerte. Así que eso era. Al final, ¿quién me protege? Soy yo misma. Me quedé dormida por horas. En algún momento, respondí a Julia sin pensar. Ni me importó qué puse. Cuando volví a abrir los ojos, Santiago estaba junto a mi cama, pálido, ojeroso, con los ojos rojos. No me sorprendió. Este era su hospital. Alguien le avisaría. Santiago me tomó la mano, temblando. Rita, tranquila. Tendremos otro bebé. Saqué mi mano, tan fría como mi voz. Santiago. Divorciémonos. Su cara se contrajo. Rita, perdón, fallé. No sabía que era tan grave. Te lo ruego, dame otra oportunidad. Santiago. Divorcio. No aceptó. Al salir del hospital, me llevó a casa. Pidió vacaciones para cuidarme. Atento, paciente, dedicado. Yo acepté sin emociones. Perdí a su hijo. Es su obligación. Y es médico. Sabe cómo cuidar a alguien. Fue durante esa recuperación que supe que Santiago sabía cocinar, pero no aprendió por mí. Ni la primera comida fue para mí. Me dijo muchas cosas. Suplicó, prometió, juró que no ayudaría más a Julia. Dijo que solo quería una vida normal conmigo, pero yo, ya lo había soltado. Uno no se rinde, hasta que llega la última gota. ¿Por qué no me fui antes? Si ya sabía cómo iba a terminar, porque lo amaba, y hasta que ese amor no se pulveriza. No te vas, ahora está pulverizado. Solo me queda decirle, divorcio. Él se hundió, destrozado, perdido. Fue entonces cuando apareció Julia. Dijo que quería hablar, así que la cité, mientras Santiago fue al supermercado. Julia, como siempre, impecable, vestido de marca, pelo peinado, maquillaje perfecto, uñas hechas. Dijo, lo siento, no quise que perdieras al bebé. Solté una carcajada. ¿Estás confesando algo? ¿Llamo a la policía? Su rostro se endureció. Ve al grano. No tienes mucho tiempo. Después de una pausa, habló. Déjame a Santiago. Sin él no puedo vivir. Tú no eres como yo. Tienes trabajo, futuro. Yo ya no encajo en el mundo. Tengo una hija. Solo Santiago puede cuidarnos. La verdad, nunca entendí a Julia. Egresada de universidad top, ex empleada de empresa internacional. ¿Y ahora? Una liana aferrada a un hombre. Pero no es mi problema. La miré de arriba abajo. Ya le pedí el divorcio a Santiago. Él es quien no quiere. Si quieres colgarte de él, tendrás que esforzarte más. Julia se fue. Santiago volvió. Volví a decírselo. Divorcio. Me miró en silencio. Y se metió a la cocina, como si no hubiera escuchado nada. Capítulo 10. Divorciarse no es fácil. Si no logramos llegar a un acuerdo, tendremos que ir a juicio. Y honestamente, un juicio es agotador. Consume tiempo, energía. Tal vez sea mejor esperar que algo externo lo empuje. Pensando así, dejé de apurarme. Santiago debía estar al límite. El hombre que no se despegaba de mí desde hacía días. Finalmente pidió un día libre. Un amigo se mudó. Nos invitó a su casa nueva. ¿Quieres venir conmigo? Pasé una página del libro. No. Entonces iré solo a comer algo y regreso. Ajá. Seguí leyendo. Pero cuando terminé la página, él seguía parado ahí. Alcé la vista, confundida. ¿Algo más? Santiago tenía mala cara. Forzó una sonrisa y negó con la cabeza. ¿Quieres que te traiga algo de comer? No hace falta. Vale, vuelvo pronto. Cuando cerró la puerta, dejé el libro a un lado. Cerré los ojos. Suspiré. Sabía que esperaba. Que le dijera algo. Que le recordara no beber. Manejar con cuidado. Volver temprano, como solía hacerlo. Pero él nunca notó que cuando empezó a salir temprano y volver tarde por Julia,
Yo le retiré esas palabras, no porque fuera fuerte, sino porque me dolía. Era una forma de probar. Si no te escribo, ¿me buscarás? Si no te llamo, ¿te darás cuenta de que estoy molesta? Hago como si no me afectara. ¿Notas que es solo una fachada? Digo, no pasa nada. Ve, pero rezo porque digas, mejor me quedo contigo. Pero Santiago nunca lo hizo. Tanta decepción, tanto silencio. Era como si me llevara de la mano. Pero luego algo más lo distraía. Yo me soltaba, buscaba su atención, pero él ni una sola vez miró hacia atrás. Solo siguió avanzando, hasta que la multitud lo tragó, y cuando finalmente me di vuelta, cuando me rendí, entonces él volteó a buscarme. ¿Y eso qué es? ¿Un amor con retraso? ¿Duele? Sí, pero más que nada, queda el vacío. Santiago regresó muy tarde. Escuché la puerta. Abrió la del cuarto de invitados, luego la cerró. Creí que se había acostado. Salí por agua, y lo encontré. Sentado en silencio en el sofá. Me detuve. Él levantó la mirada. Cuando me vio, se borró toda debilidad de su rostro. Sonrió. ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? No, solo sed. Abrí la nevera, justo cuando iba a tomar una botella. Santiago se levantó. No tomes agua fría. Voy a hervir un poco. No hace falta. No pasa nada. Son solo 2 minutos. No te molestes. De verdad, es rápido. Espera un momento. Santiago. Lo detuve. Ya no tengo sed. Me giré para volver a la habitación, pero Santiago vino tambaleándose. Chocó contra la mesa. Soltó un quejido. Me agarró la mano. Rita, no lo entiendo. ¿Cómo llegamos a esto? Santiago apestaba a alcohol. Tenía la voz ronca y las manos temblorosas. Rita, ¿de verdad soy tan imperdonable? Sentí que se me nublaban los ojos. Levanté la cabeza y suspiré. El día que perdí al bebé, tú estabas en casa de Julia, preparándole el desayuno a ella y a Sofía. Julia dijo que serías un gran papá. ¿Y sabes qué pensé? Menos mal que lo perdí. Santiago soltó un sollozo ahogado. Después de perder al bebé, nunca hablamos de él, porque no se podía hablar. Se fue, antes siquiera de saber que estaba con nosotros. Tal vez pensó que estos padres no estaban a la altura. Santiago, ¿alguna vez pensaste qué habría pasado si no hubiéramos perdido al bebé? Santiago guardó silencio. Yo seguí hablando. Probablemente te habría perdonado. No cometiste una falta grave. No te acostaste con otra. Solo seguiste ayudándola porque te dio lástima. Y si hubiéramos tenido un hijo, me habría dicho que con el tiempo mejoraríamos. Habría intentado creer en un futuro. Me habría convencido de quedarme. Y eso habría sido el principio del abismo. No, Rita. Habríamos sido felices. Todo fue culpa mía. Todo. Fallé. A ti. Al bebé. Fue mi error. Balbuceó Santiago con terquedad. Santiago. Le pregunté. Si nuestro hijo hubiera nacido, y un día, Julia y yo te llamáramos al mismo tiempo, porque sus hijos se enfermaron, ¿a cuál llevarías primero al hospital? A nuestro hijo. Claro que sí. Yo quiso responder de inmediato. Lo interrumpí. No, llevarías al de Julia, porque ella no sabe nada, no sabe cómo sacar turno, no sabe dónde están los medicamentos, se perdería en el hospital. Y sí, tal vez al principio sentirías culpa, pero te dirías, es mi hijo, tengo toda la vida para compensarlo, y con el tiempo, la culpa se diluiría, hasta que todo te parecería normal, comprensible, natural. Él tiene papá, ella no. ¿No puedes ceder un poco? Ella ya está bastante jodida. ¿Ahora también vas a competir con ella? Tú ya eres feliz. ¿Por qué tienes que ser tan egoísta? Un niño con papá, que siente que no lo tiene, como yo, una mujer con marido, que vive como si estuviera sola. No, yo no haría eso. Santiago negó con la cabeza, desesperado. Pero su voz era débil. Lo miré fijamente. ¿No lo harías? Entonces, ¿por qué ya lo estás haciendo? El rostro de Santiago se puso gris. Voy a cambiar, Rita, te lo juro. Asentí, te creo, pero no me atrevo a apostar por eso. ¿Cuánto dura la memoria de un aborto? 1 mes, 2, 6 meses, quizás. Seguro que cambiarás. Eres humano. Si no lo hicieras, serías inhumano. Pero Julia sigue aquí, su hija sigue aquí, y todos los problemas siguen aquí. ¿De verdad vas a ignorarlo todo? ¿Para siempre? No, volverá a pasar. Y sinceramente, ya no creo en los cambios. Creo en el ciclo eterno del error. Capítulo 11. Julia me escribió, vas a divorciarte, ¿verdad? Fruncí el ceño. No pensaba contestar.
pero al final, no me aguanté. Intenta ser un ser humano, aunque sea una vez. Santiago borró todos los contactos de Julia delante de mí, pero antes de hacerlo, vi la lista interminable de llamadas perdidas y mensajes sin leer. Ese cambio repentino lo puso nerviosa. Al final, nunca fue del tipo que llega al episodio 80 de una serie de Palacio. Hace unos días, el padre de Ryan fue hospitalizado por hipertensión. Dicen que su viuda lo cuidó sin descansar. Tan conmovedor. Pero Julia, ella no sabe cuidar a nadie, ni siquiera a su propia hija. Aún así, esa debía ser su única forma de acercarse a Santiago. Y viendo el mensaje que me mandó, no necesitaba explicarme nada más. Lo que no esperaba era que actuara tan rápido. Esa noche, Santiago no volvió. Cerca de la medianoche, Julia me mandó 2 fotos subidas de tono, ella y Santiago, en la cama, y en ese instante, solo pensé, tal como lo imaginaba. Capítulo 12. Lo esperé toda la noche. A la mañana siguiente, abrí la puerta, y Santiago estaba apoyado contra la pared. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, pero la cantidad de colillas en el suelo hablaba por sí sola. Mucho. Alzó la vista. Me miró con una sonrisa torcida y débil. Rita, ¿tienes hambre? ¿Puedo prepararte algo? Negué con la cabeza. Dijiste mal. Tendrías que haber dicho, Rita, divorciémonos. Santiago tambaleó. Lo sabes todo. Me quedé en silencio. Dio un paso, intentando agarrarme. Retrocedí. Se quedó quieto. Dijo en voz baja. Estaba borracho. Rita, no quise hacerlo. Solo, estaba borracho. Estaba harta de sus excusas. Santiago, tú eres médico. Ahora me vas a decir que el alcohol tiene el poder de controlar por completo a una persona y hacer que haga algo que en realidad no quiere. ¿De verdad? Solo era alcohol. No creo en, me equivoqué borracho. Solo creo en, me emborraché para acostarme con alguien. Santiago apretó los puños. Lo provocaste, ¿verdad? ¿Qué? Julia me mostró tus mensajes. Tú la provocaste. Esperabas que hiciera algo. Solo estabas esperando que yo la cagara, ¿no? Es curioso, hasta dónde puede llegar la decepción, antes de convertirse en risa. Así que solo tenía que esperar. Y tú solito caerías. ¡Qué suerte! Menos mal que no te perdoné. Capítulo 13. Santiago y yo nos divorciamos. Se fue sin nada. Me dejó el dinero, la casa y el coche. Solo pidió una cosa. Rita, por favor, no me odies. No respondí. ¿Odiar? Eso exige demasiada emoción. Mandé forrar el coche. De un negro sobrio pasó a un rojo escandaloso. También cambié el interior. Nuevas fundas, nuevos detalles. Ahora parece otro auto. Ese día encontré el equipo de ejercicio de Santiago en un armario. Nunca lo usó. Primero por el trabajo. Luego por Julia. Se lo regalé al chico del piso de abajo. Él estaba encantado. Su mamá me dio una bolsa de tomates como agradecimiento. Santiago tampoco se llevó su almohada. Era de látex, carísima. Sí, pero muy cómoda. Aún así, usado es usado. La tiré, ya de paso. Cambié toda la ropa de cama. A él le gustaban los tonos oscuros, pero yo siempre preferí los claros. Encontré algunos de sus libros de medicina entre los míos. Los empaqué y los envié al hospital. Los regalos que me hizo. Los vendí por internet. No me fue nada mal. Poco a poco fui eliminando cada huella de Santiago en mi vida. Y sí, lloré bastante en el proceso. Al fin y al cabo, fue el hombre que me acompañó, desde el uniforme escolar hasta el vestido de novia. Nada de eso fue difícil. Lo difícil fueron los padres. Nos divorciamos en silencio. Y cuando se enteraron, ya era tarde. Su madre y la mía vinieron a llorar. Una me llamó impulsiva. La otra le echó la culpa a su hijo por ser un inmaduro. Les conté nuestras diferencias. Pero omití lo de Santiago y Julia. Fue mi forma de dejarle algo de dignidad. Pero Julia no quiso dignidad. Fue a casa de Santiago a exigirle matrimonio. Le dijo que si no se casaba con ella, contaría todo. Los padres de Santiago casi terminan internados del susto. Mi mamá cambió de objetivo y empezó a insultar a Santiago. Pero mi vida siguió. Trabajo sola, vuelvo sola, y aprendí a disfrutar mi propia compañía. No me costó tanto. Mi madre me preguntó, ¿piensas volver a casarte? Le dije con calma, lo dudo. Se puso a llorar otra vez. Dijo que Santiago me había arruinado. Fue agotador. Pero lo que de verdad quería decirle era, hay muchas formas de ser feliz. El matrimonio es simplemente la más arriesgada. SHHH. Esa es solo mi experiencia. No aplica a todos. Capítulo 14. Santiago y Julia se casaron. No hubo boda.
Solo firmaron papeles, pero todos los que tenían que saberlo lo supieron, y como siempre, el chisme empezó a rodar. Algunos decían que Santiago nunca tuvo intenciones limpias, que darle a Julia 200.000 yuanes y ayudarla tanto solo podía significar que le gustaba desde el principio, capaz que incluso cuando Raiyan vivía. Ya había algo raro entre ellos, porque el chisme solo se pone más sucio, nunca menos. Otros decían que Julia era como chicle pegado al zapato, no hay forma de quitársela de encima. Santiago se lo buscó, se metió solo, y ahora, bien hecho, lo tiene encima. También hubo quienes la envidiaban. Ser bonita tiene sus ventajas. Se te muere un hombre, y enseguida aparece otro, aún mejor. A hacerse cargo, una mujer que logra eso, vale la pena. Julia, decían, era lista, había encontrado buen destino, eso pensaban todos, pero solo Julia sabía que no estaba bien, ni un poco. Aceptó no tener boda, total, Raiyan no llevaba ni un año muerto, quedaría mal, pero lo que no se esperaba era que Santiago la llevara a vivir al dormitorio del hospital. Él había entregado todo a Rita, la casa, el coche, el dinero. Rita no se anduvo con vueltas. Julia, llena de rabia, fue a buscarla. Le exigió que renegociara la repartición de bienes. Rita le sonrió con calma, casi divertida. Ah, sí. ¿Y vas a devolver también los 200.000 que te dio Santiago? Julia, eres un ángel. Julia sintió que le explotaba el pecho. Gritó, qué descaro el tuyo. Rita siguió en el mismo tono, mientras todavía te vea como persona. No pongas a prueba mi paciencia. Julia se quedó en shock. Rita nunca le había hablado así, cuando antes la provocaba una y otra vez. Rita ni siquiera se atrevía a levantar la voz. ¿No era fácil de manipular? ¿Qué le pasó? Julia no entendía. Toda la dignidad que Rita le había dado era por Raiyan, porque era su viuda, la madre de su único hijo, y los muertos merecen respeto, no solo Rita. Todos pensaban así, quienes aún la trataban bien, quienes le facilitaban las cosas. Lo hacían por Raiyan, incluyendo a Santiago, pero ahora, todo había cambiado. Las mujeres con las que salía a hacer compras, a charlar, a hacerse las uñas, todas desaparecieron. Cuando Julia enfrentó a una de ellas, le dijo, solo te seguíamos llamando por pena, pero ahora se te ve bastante feliz. El gimnasio donde entrenaba gratis, le negó la entrada de repente. Preguntó por qué. El dueño se rió incómodo. Que Santiago te pague una membresía. No le va a doler. Julia, furiosa, se lo contó todo a Santiago, esperando consuelo, pero él solo dijo, eran amigos de Raiyan, no tuyos. Qué puñalada. Sin Raiyan. Descubrió que no le quedaba ni un amigo. No, si le quedaba uno, Santiago. Santiago era la única persona que la trataba mejor que nadie, incluso más que Raiyan. Y eso bastaba. No importaba que él se hubiera quedado sin nada, ganaba bien, alcanzaba para mantenerla. Capítulo 15. Pero Santiago también había cambiado. Julia quiso volver a vivir en la casa grande. Santiago se negó. Esa era la casa de Raiyan. Deberías venderla y darles la mitad del dinero a sus padres. Julia abrió los ojos como platos. ¿Y por qué haría eso? Porque era de Raiyan, y sus padres también tienen derecho a heredar. Solo se callan por la niña. Lo justo sería que tú tuvieras un poco de decencia. Julia se puso furiosa, se encerró en la habitación, esperando que Santiago fuera a consolarla, como hacía antes, pero no fue, no la consoló, ni siquiera le cocinó, dijo que tenía hambre. Santiago le dijo que comiera en la cafetería del hospital, dijo que no le gustaba esa comida. Él le dijo que pidiera delivery, no era así como debía ser. Julia sentía que iba a llorar. Antes, Santiago le equilibraba las comidas, hasta le cocinaba de vez en cuando. Le había dicho, mientras tenga tiempo, iré a cocinarte, tienes que comer bien. Julia lo enfrentó. Santiago se frotó las sienes, agotado. En ese momento solo me preocupaba que dejaras de cuidar tu salud, después de perder a Raiyan tan de repente. Julia tenía una habilidad especial, ignorar todo lo que no quería escuchar, así que lo enfrentó. ¿Entonces ahora ya no te preocupa si estoy mal? Santiago la miró con una expresión extraña. Si de verdad estuvieras mal, ¿por qué tenías tanta prisa por meterte en mi cama? Capítulo 16. Esta era la vida que Julia había luchado por tener, y aún así, no era feliz. Santiago siempre estaba enojado con ella. Se enojaba porque contrató una empleada por horas. Se enojaba porque mandaba la ropa a la tintorería. Se enojaba porque pidió a la niñera que cocinara. Se enojaba porque no recogía a tiempo a Sofía. Se enojaba porque no sabía llevarla al médico,
pero claramente, todo eso era culpa de Santiago. Antes, esas eran sus responsabilidades. Él era quien debía cuidar de ella y de Sofía. Ahora fue él quien tiró la toalla. ¿Y está mal que ella contrate ayuda? ¿Acaso esperaban que ella lo hiciera? Si ella no sabía. Julia decidió darle una lección a Santiago. Se apuntó a un tour, y se fue de viaje así, sin avisar. Lo pasó bien, muy bien, hasta que un día le rebotó la tarjeta. Julia se quedó helada. Llamó a Santiago. Le pidió que le transfiriera dinero. Santiago respondió con frialdad. Ya no hay. ¿Cómo que ya no hay? Eso, que no hay dinero. Julia no le creyó. Volvió esa misma noche. Lo enfrentó. ¿Ni siquiera me das plata ahora? Santiago, ¿cómo puedes tratarme así? Santiago, con cara de piedra, dijo, no tengo. Mentira. Santiago soltó una risa seca. Soy médico, Julia. Médico común y corriente. ¿Por qué pensaste que estaba lleno de plata? Pero antes tú, la interrumpió. Eso era cuando tenía a Rita. Ella me ayudaba a cargar con todo. ¿Y tú qué haces? No sirves para nada. Julia nunca había sido tratada así. Gritó. Entonces me quiero divorciar. Santiago sacó los papeles del divorcio. Firma. Capítulo 17. Julia solo quería asustar a Santiago. ¿Divorciarse? Ni hablar. ¿A quién más iba a encontrar si lo dejaba? Lo único que quería era que Santiago le diera dinero, pero al ver lo firme que él se mostraba, Julia se asustó. Aún así, apretó los dientes y no se retractó, y cuando la presionaban demasiado, lloraba. Santiago antes no soportaba verla llorar, antes. Ahora la miraba sin expresión, incluso con algo de frialdad, y luego, murmuró para sí, en aquel entonces, yo también me negué, ¿es así como ella se sintió? Julia no entendió a qué se refería, y tampoco quería entender. Estaba profundamente dolida. Sintió que había entregado su corazón al hombre equivocado, así que eso era Santiago. Nada especial. Le escribió a Rita. Quería decirle que se había equivocado, que no debía haber confiado en un hombre, y menos en Santiago. Quería decirle que era un farsante, que todo lo que prometió antes de casarse desapareció después. Quería decir que encontraría a alguien mejor, alguien que al menos no le negaría dinero. Pensó que Rita podría entenderla. Al fin y al cabo, el culpable de todo siempre había sido Santiago. Escribió, borró, volvió a escribir, hasta que solo envió una línea. Rita, te devuelvo a Santiago. Le pareció una frase perfecta para empezar la conversación. Esperó a que Rita le preguntara por qué. Entonces le contaría todo. Quizás Rita la consolaría, porque, claramente, el que estaba mal era Santiago. Pero apenas envió el mensaje, apareció un icono rojo. Rita activó la verificación de amistad. Aún no son contactos. Envía una solicitud primero. Solo podrás chatear si la acepta. Julia se quedó mirando el celular por un buen rato. Luego levantó la mirada, aturdida, por primera vez. Sintió como si alguien le hubiera dado una bofetada. Capítulo 18. El matrimonio entre Julia y Santiago solo duró 6 meses. Después, ella conoció a un supuesto niño rico heredero. No tardó en dejar a Santiago y se fue corriendo con el otro. Ni siquiera quiso quedarse con la hija. Lo que Julia no sabía era que ese supuesto millonario era una farsa, un señuelo que Santiago había contratado para engañarla, todo con tal de que aceptara el divorcio. Y cuando ella se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Santiago devolvió a Sofía a casa de los Rayan, por culpa de todo lo ocurrido con Julia. Había roto completamente con los padres de Rayan, y no solo con ellos, con muchos otros también. Más que distanciado, quedó completamente solo. Así que, al final, no fue ninguna sorpresa que lo terminaran echando de todo. Solo le quedó una cosa, la niña, pero Santiago no podía cuidarla bien. Ni siquiera sabía si debía hacerlo. Después de todo, lo único que él había querido era compensar sus errores. Santiago fumó un cigarro tras otro. Una y otra vez repasaba cada momento que vivió con Julia. Intentaba entender, ¿en qué momento empezó a fallar todo? ¿La primera vez que fue a su casa por la noche? ¿La primera vez que le cocinó? ¿La primera vez que ignoró a Rita, por ella? ¿O tal vez, cuando le dio aquellos 200,000 yuanes? Un error, luego otro y otro más. Cada paso, peor que el anterior. Arrepentirse, ya no sirve de nada.